Cuando mi prometida me humilló preguntándose por qué me había aceptado, mientras miraba fijamente a mi mejor amigo, no dudé en romper nuestro compromiso en ese mismo instante. Él eligió respetarme, ella terminó siendo la burla del pueblo entero, y yo descubrí que había esquivado la peor trampa de mi vida. Pasé 3 años con Mariela, construyendo lo que yo creía era una relación sólida en nuestro pequeño pueblo de Tennessee, donde todos se conocen y las noticias corren más rápido que el murmullo en una iglesia los domingos. Yo soy Ramiro, tengo 29 años y trabajo como profesor de historia en Franklin County. Soy de los que llegan temprano, se quedan corrigiendo hasta tarde y creen de verdad que la educación puede cambiar vidas, aunque el salario diga lo contrario. Mariela trabajaba en la sucursal principal de un banco en el centro. Tenía un talento natural para los números y una ambición tan clara que ya se preparaba para competir por el cargo de gerente regional que abriría el próximo año. Yo siempre fui su mayor apoyo, le llevaba comida cuando se quedaba hasta tarde, escuchaba sus estrategias para lidiar con clientes difíciles y hasta la ayudaba a practicar presentaciones en nuestro salón, mientras ella caminaba en círculos con sus tacones. Hace 6 meses, le propuse matrimonio en el lago Miller, el mismo lugar donde habíamos tenido nuestra primera conversación seria sobre el futuro. Usé el anillo antiguo de mi abuela, una pieza única. Cuando me dijo que sí, con lágrimas mezcladas con la brisa del lago, sentí que el mundo tenía sentido. Esa noche, mientras susurraba en mi cuello que no podía creer que estuviera ocurriendo, le confesé que llevaba planeando ese momento desde nuestra segunda cita. No era exageración, siempre fui meticuloso, de los que investigan anillos por meses y visitan 3 veces el lugar antes de armar la escena de la propuesta. Nuestra boda de primavera ya estaba en marcha. Habíamos reservado el histórico Magnolia Gardens, su vestido estaba encargado en una boutique de Nashville y mi viejo compañero de universidad, Matías, sería mi padrino de bodas. Había llegado al pueblo hacía medio año para abrir su propia constructora. Todo parecía encajar, como esos días en los que una clase difícil se ilumina de repente y cada alumno comprende la lección. La llegada de Matías me daba más seguridad. Tener a mi mejor amigo de la Universidad de Tennessee cerca era como completar la pieza que faltaba en el plan de vida que siempre había soñado. Una noche, mientras organizábamos las mesas del casamiento, se lo dije a Mariela. Esto es exactamente lo que siempre quise. Construir algo real, aquí, rodeados de quienes de verdad se preocupan por nosotros. Ella sonrió y me besó la mejilla. Pero ahora me pregunto si esa sonrisa realmente reflejaba lo que sentía o si yo estaba viendo lo que quería ver. La empresa de Matías despegó con una rapidez inesperada. A los 3 meses de abrir Mackenzie Construcción, ya había conseguido restaurar el viejo Palacio de Justicia que llevaba años paralizado en trámites y contratos para casas de lujo en Riverside, un barrio donde los que trabajan en Nashville buscaban su retiro perfecto. Matías tenía un carisma natural, convencía a contratistas de sumarse y lograba que los clientes confiaran en él para invertir en sus mayores sueños. Entraba a una obra y hacía sentir a todos que no estaban levantando un edificio cualquiera, sino algo especial. Una noche, mientras cenábamos, Mariela anunció con entusiasmo. Matías consiguió otro contrato, esta vez con los Bazán, y podrá diseñar su cocina desde cero. ¿Puedes imaginar lo que significa tener libertad total en un proyecto de 6 cifras? Yo levanté la vista de los ensayos que estaba corrigiendo. Me alegra por él. Siempre fue bueno con la gente. Ella soltó una risa que me resultó extraña. No, Ramiro, no es solo que sea bueno con la gente. Está construyendo un imperio. ¿Sabes que ya habla de expandirse a propiedades comerciales? Mientras tanto tú sigues, hizo un gesto con la cabeza hacia mis papeles, corrigiendo los mismos exámenes de la guerra civil de cada año. El comentario me dolió más de lo que debí permitir, tal vez porque había un grano de verdad en sus palabras. La enseñanza también es importante, contesté en voz baja. Claro que lo es, se apresuró a rectificar. Pero hay personas que tienen esa visión para algo más grande. Matías ve oportunidades donde otros solo ven problemas. Poco a poco, su nombre se convirtió en tema recurrente en nuestras cenas. Matías consiguió la renovación de una oficina en el centro. Matías contrató a su 5º empleado fijo. Matías está pensando en comprar un local en Main Street. Cada actualización llegaba con brillo en sus ojos y un entusiasmo distinto, el mismo que nunca ponía al hablar de mi trabajo. Noté que revisaba el celular durante nuestras charlas, supuestamente por asuntos laborales, pero más de una vez alcancé a ver notificaciones con su nombre. Deberíamos invitar a Matías al asado en Miller este fin de semana, sugirió una noche. No conoce mucha gente fuera del trabajo y está haciendo un esfuerzo enorme. No era la primera vez que lo incluíamos. Íbamos juntos a concursos de trivia en la taberna de Murphy, hacíamos parrilladas los domingos o incluso salimos en una doble cita con su compañera de oficina, Paula, y su novio. Matías era encantador, siempre recordaba detalles de los demás y lograba que cualquiera se sintiera escuchado. Pero yo empezaba a notar otra cosa.
Mariela se colocaba de manera que pudiera mirarlo todo el tiempo. Su risa se volvía más fuerte cuando él contaba una anécdota. Y buscaba excusas para rozar su brazo o su hombro al hablar. Después de esas reuniones, me decía: eres afortunado de tener un amigo tan leal. Sin embargo, la duda empezó a crecer en mí. ¿Lealtad era lo que ella veía en él? La comparación, al principio apenas perceptible, se volvió más evidente con cada semana. Como pequeños cortes que no notas hasta que ya estás sangrando. Hoy Matías se arriesgó de nuevo, comentó una noche, mientras deslizaba su dedo por la pantalla del teléfono sin siquiera mirarme. Él había presentado una oferta para aquel proyecto de conversión de un antiguo almacén en pleno centro. Aunque se trataba de algo el doble de grande de lo que había hecho antes, aseguraba que justamente esa diferencia era lo que distinguía a las personas exitosas del resto, no tener miedo a apostar por sí mismos. Dejé el tenedor a un lado, comprendiendo el trasfondo de su comentario. ¿Quieres decir que yo no confío en mí mismo?, pregunté. Lo que digo, respondió Mariela, con un tono tan neutro como si le explicara condiciones de un préstamo a un cliente, es que elegiste el camino más seguro y después te preguntas por qué no generas riqueza como Matías. Sus palabras cayeron con un peso incómodo. Ramiro, ¿cuándo fue la última vez que asumiste un riesgo real? ¿Cuándo te lanzaste hacia una oportunidad que te diera miedo? La pregunta quedó flotando, y ambos sabíamos la respuesta. Ser profesor siempre lo había sentido como mi vocación, no como un plan de respaldo. Pero explicarle aquello a alguien cada vez más obsesionada con el éxito económico parecía inútil. Algunos buscamos seguridad en la estabilidad, respondí con calma. Y otros, replicó ella, la encuentran persiguiendo lo que desean en lugar de conformarse con lo cómodo. La palabra conformarse sonó como una bofetada. Durante las semanas siguientes, sus críticas se volvieron constantes. ¿Por qué no pensaba en abrir un negocio de tutorías? ¿Por qué no buscaba un puesto administrativo mejor pagado? ¿Cómo podía estar satisfecho permaneciendo año tras año en el mismo lugar, mientras Matías construía algo que realmente valía la pena? Matías no deja que el miedo lo detenga. Esa frase se convirtió en su estribillo favorito, pronunciada con la devoción que otros reservan para héroes de guerra o santos. Todo se hizo más evidente en el Festival de Otoño del Condado. Habíamos asistido los tres, Mariela, Matías y yo, recorriendo los puestos de artesanía y las camionetas de comida como tantas veces en verano. Sin embargo, ese día había un matiz distinto. Ella se colocó entre él y yo mientras caminábamos, reía demasiado fuerte con sus anécdotas de clientes difíciles y apoyaba su mano en su antebrazo cada vez que quería remarcar algo. Matías, eres demasiado gracioso, soltó entre risas, después de que él hiciera un comentario ligero sobre la política local. Sus dedos permanecieron en su bíceps más tiempo del que requiere un contacto casual. Vi cómo la sonrisa de Matías se tensaba, y sus ojos buscaban los míos con evidente incomodidad. Pero Mariela parecía no captar esas señales. Cuando él se apartó para comprar un pastelito, ella lo siguió hasta el puesto, situándose tan cerca que los demás tenían que rodearlos. Está especialmente amistosa hoy, observó la señora Quiroga, mi antigua profesora de inglés, levantando una ceja que revelaba que había visto exactamente lo mismo que yo. Esa noche, después de que Matías se excusara con elegancia para ir a revisar un trabajo, decidí enfrentarla. Mariela, ¿qué fue lo de hoy con Matías? Ella se giró desde el espejo del baño, donde se desmaquillaba, y adoptó una expresión de irritación defensiva. ¿Qué quieres decir con lo de hoy? Solo estabas siendo amable con tu mejor amigo. ¿No es eso lo que quieres? La amabilidad no consiste en pasar la tarde colgada de su brazo ni en seguirlo a todas partes como una adolescente con un enamoramiento. Por favor, Ramiro, estás exagerando. Matías es encantador y disfruto de su compañía. No significa que pase nada inapropiado. Su manera de manipular la conversación fue inmediata y precisa. No he dicho que haya algo inapropiado. Lo que digo es que tu comportamiento fue tan evidente que hasta otros lo notaron. Tal vez lo notaron porque tú actúas inseguro y celoso, y eso incomoda a todos, contestó, volviendo al espejo con un gesto de desdén. Matías es exitoso y seguro de sí mismo, y parece que eso te intimida. Desde entonces, nuestra vida social comenzó a girar cada vez más en torno a la disponibilidad de Matías. Mariela sugería cenas cuando sabía que él estaría libre, planeaba actividades de fin de semana que lo incluían, e incluso lo invitaba a reuniones íntimas que antes eran solo para nosotros dos. Deberíamos invitar a Matías a cenar el domingo, proponía. Quiero cocinarle, ha estado trabajando tanto, seguro extraña una comida casera. Mientras tanto, Matías hacía lo posible por marcar límites. Se apartaba físicamente en las charlas, redirigía preguntas demasiado personales hacia temas laborales y buscaba incluirme en la conversación cuando ella intentaba acapararlo. Tu chica me ha estado escribiendo mucho últimamente, me comentó un día, mientras tomábamos café antes de su siguiente cita.
casi siempre por cuestiones de trabajo, pidiéndome consejos sobre proyectos y negocios. El modo en que lo dijo sugería que los mensajes no eran del todo profesionales, aunque su lealtad le impedía dar más detalles. Gracias por tu paciencia con ella, respondí. Está pasando por una etapa complicada. Él asintió, aunque su expresión denotaba preocupación. Solo ten cuidado, hermano. A veces la gente se hace ideas. Debería haberle preguntado más. Exigir saber exactamente qué decía Mariela en esos mensajes. Pero una parte de mí temía la respuesta. El punto de quiebre llegó en una noche que, en teoría, debía ser perfecta, nuestra barbacoa anual en el jardín, una tradición desde que nos mudamos juntos. Pasé la tarde preparando la famosa ensalada de patatas de mi abuela y colgando luces, mientras Mariela arreglaba flores y enfriaba el vino. Ese trabajo en equipo, tan cotidiano, solía recordarme lo agradecido que estaba por nuestra relación. A la fiesta llegaron 23 personas, Matías, varios de mis colegas del instituto, compañeros de la sucursal donde trabajaba Mariela, y vecinos que con los años se habían convertido en verdaderos amigos. La primera hora transcurrió tranquila, buena comida, conversaciones amenas y la satisfacción de reunir a todos en nuestra casa. Pero todo cambió cuando Mariela abrió su tercera botella de Chardonnay. Pude ver, casi en tiempo real, cómo se transformaba. La anfitriona, que hasta entonces se había mostrado correcta y atenta con todos, de repente se transformó en otra persona. Era como si el resto de la reunión hubiese dejado de existir y solo quedara Matías en su campo de visión. Cada vez que él intentaba moverse, ella interrumpía cualquier charla para colocarse justo en su camino. Las conversaciones que había iniciado con otros invitados quedaban inconclusas, cortadas en seco, con una torpeza que no pasó desapercibida para nadie. Matías, ven a sentarte conmigo, lo llamó con voz entusiasta cuando lo vio conversando con mi colega Gustavo sobre renovaciones escolares. Quiero escuchar más sobre esa mansión que estás construyendo en Riverside. Le señaló el lugar vacío junto a ella en el columpio del porche con palmadas insistentes. Una invitación tan obvia que Gustavo, con una mueca de sorpresa, levantó las cejas y se despidió en silencio, prefiriendo retirarse antes de quedar atrapado en aquella situación. Yo observaba desde el otro extremo de la terraza, notando cada gesto. Ella invadía el espacio personal de Matías con descaro. Él, con paciencia forzada, trataba de mantener la compostura mientras describía aspectos del proyecto. Pero cada vez que reía, ella encontraba un pretexto para tocarle el hombro, rozarle la rodilla o posar la mano en su antebrazo. Mariela, intervine, buscando sacarla de ese trance evidente, ¿me ayudas con los platos del postre? Ni siquiera se giró hacia mí. Solo agitó la mano con impaciencia. En un minuto, cariño. Matías me está contando lo del increíble hogar de piedra que está diseñando. Lo cierto era que Matías ni siquiera estaba hablando de chimeneas. Hacía un esfuerzo notable por involucrar a otros invitados, desviando el rumbo de la conversación, al mismo tiempo, alejándose físicamente de ella. Me miró de reojo, con una mezcla de disculpa y desamparo. Era evidente que estaba incómodo, pero su educación le impedía provocar una escena. Mariela, sin embargo, no daba señales de detenerse. ¿Sabes qué, Matías? Tienes que venir a ver nuestras ideas para renovar la cocina. Hace falta alguien con visión real para aprovechar bien el espacio. Se levantó con dificultad, tambaleante, y le tomó del brazo para arrastrarlo hacia adentro. Ramiro nunca ha tenido mucha imaginación para esto de las mejoras. Ese desprecio lanzado en público, frente a los demás, me atravesó como un golpe seco. Y lo que vino después terminó de destrozar la fachada de cordialidad que aún quedaba. Cuando Matías se excusó para ayudarme en la parrilla, claramente buscando un escape, ella lo siguió hasta el extremo opuesto de la terraza. Dios, Matías, mira esos brazos, le dijo con un tono que pretendía ser discreto, pero se escuchaba con claridad entre los más cercanos. Todo ese trabajo físico de verdad se nota. Apostaría a que podrías levantarme como si nada. La frase se perdió en una risa ligera, pero la insinuación fue tan evidente como el humo de las hamburguesas que se elevaba en el aire. Matías se sonrojó, murmuró algo sobre revisar el pollo y se alejó a ayudar a otros invitados. Ella, sin embargo, no se calló. Ramiro se ha vuelto tan blando últimamente, comentó con voz alta, sin ser consciente de la incomodidad que provocaba. Solo se pasa los días sentado corrigiendo papeles. En cambio tú, Matías, debes terminar cada jornada agotado, pero pleno. Seguro duermes como un tronco, y no solo en ese sentido. El doble sentido resultó imposible de ignorar. Varios invitados desviaron la mirada, fingiendo interés en cualquier otra cosa. Silvia, mi vecina, de repente tuvo la urgencia de llenar su vaso. Noelia, compañera de trabajo, comenzó a ayudar con la comida solo para escapar de la tensión. Matías, con el rostro aún rojo, intentó mantener la calma. Mariela,
Quizá deberías tomar un poco de agua, le sugirió con suavidad, intentando bajar la situación. Ella, en cambio, soltó una carcajada estridente, como si le hubiese parecido un comentario ingenioso. Estoy bien, mejor que bien. Disfruto tanto de hablar con alguien que realmente sabe lo que significa la ambición. A partir de ahí, el ambiente se desplomó. El entusiasmo inicial de la reunión se convirtió en incomodidad colectiva. En menos de una hora, los invitados empezaron a buscar excusas para marcharse antes de lo previsto. Nos agradecían con sonrisas tensas, que apenas disfrazaban lo incómodo de lo ocurrido. Matías se despidió temprano, lanzándome una mirada que decía más de lo que sus palabras expresaron. Llámame mañana, hermano. Tenemos que hablar. Al final, cuando la última persona se fue y recogimos en silencio, decidí enfrentar la situación. Mariela, ¿qué demonios fue lo de esta noche? Ella colocaba vasos en el lavavajillas con una lentitud calculada, fingiendo precisión, como suelen hacer quienes están ebrios y quieren aparentar sobriedad. ¿Qué cosa? Para mí todo salió bien. La gente se divirtió. Todos se fueron antes porque pasaste la noche entera lanzándote sobre Matías. Ella giró hacia mí con un movimiento flojo, el vino notorio en sus gestos. ¿Lanzándome? No exageres. Solo fui amable, mostré interés en lo que hace. ¿Acaso está prohibido que alguien en esta casa valore el éxito cuando lo tiene delante? Eso no fue aprecio, respondí con dureza. Parecías a punto de sentarte en su regazo. Quizá lo que estaba haciendo era recordar lo que es un hombre de verdad, no alguien escondido detrás de un montón de exámenes de historia. El veneno en su voz me dejó sin aire. Esa frase no era producto del alcohol. Era algo que llevaba dentro desde hacía tiempo. Matías está construyendo algo que importa. Se arriesga, gana dinero real, crea proyectos que cambian vidas. Tú, en cambio, repites año tras año las mismas clases a estudiantes que ni siquiera quieren escuchar. Cada palabra era como un puñetazo directo. ¿Y qué hay de nuestra vida íntima, Ramiro? Añadió con una frialdad escalofriante. ¿Cuándo fue la última vez que mostraste verdadera pasión? Seguro Matías es increíble en la cama porque tiene fuego, ambición. Basta, levanté la mano, intentando frenar la avalancha, pero ella no se detuvo. ¿Quieres la verdad? Pues aquí la tienes. Se tambaleó, señalándome con el dedo. Yo veo a Matías entrar en una sala y todos lo respetan. Lo veo tomar decisiones importantes. Lo veo construir con sus propias manos, mientras tú te limitas a corregir trabajos sobre hechos que pasaron hace más de un siglo. Mariela, estás borracha. Lo mejor será hablarlo mañana. No, ahora. Ya no puedo fingir. Su voz se quebraba, no por tristeza, sino por frustración acumulada. Cuando miro a Matías veo todo lo que tú no eres, pasión, fuerza, un hombre que no se conforma. Dio un paso hacia mí, con los ojos de repente más claros que nunca. ¿Por qué me conformé contigo cuando podía tener a alguien como él? La pregunta cayó como un mazazo, cargada de un desprecio que destrozaba cualquier ilusión de amor. No era un «¿qué estamos haciendo mal» ni un «¿cómo podemos arreglarlo?». Era un «¿por qué me resigné contigo?», como si nuestros 3 años juntos, nuestro compromiso y nuestros planes fueran apenas un premio de consolación mientras esperaba algo mejor. La palabra conformarse retumbaba en mi mente mientras observaba a la mujer con la que había planeado casarme. En ese instante entendí que ella acababa de responder, sin proponérselo, todas las preguntas que yo había evitado formularme durante años. Sin decir nada, extendí la mano y tomé con suavidad, pero con firmeza, la sortija de compromiso que perteneció a mi abuela, esa joya antigua que parecía pesar el doble cuando la guardé en mi bolsillo. Ramiro, ¿qué haces? Su voz comenzó a temblar, y pude notar cómo la niebla del alcohol se disipaba lo suficiente para que comprendiera lo que estaba ocurriendo. Se terminó el compromiso, contesté con un tono sereno que contrastaba con la tormenta que llevaba por dentro. Parecía más que estaba anunciando un cambio en un plan de clases que rompiendo nuestro futuro. Ella intentó justificarse. Acabo de decir que me conformé contigo, pero no lo decía en serio. Estaba molesta, bebí de más, fue por el trabajo. Me estiró la mano como buscando detenerme, pero retrocedí un paso. Lo dijiste con claridad. Y aunque duela, te agradezco que por fin lo hayas confesado en voz alta en lugar de hacerme adivinar por qué nunca me sentí suficiente. Durante 20 minutos intentó todo, lloró, prometió cambiar, me aseguró que solo quería poner a prueba mi compromiso, que atravesaba una inseguridad pasajera. Sin embargo, mi mente repetía como un eco su pregunta cruel, ¿por qué me conformé contigo? No había marcha atrás. Tomé mi teléfono. Voy a llamar a Matías. Ella se puso pálida. No lo metas en esto, Ramiro, esto es entre nosotros. Lo involucraste en el momento en que lo convertiste en todo lo que yo no era. Salí de la casa con el móvil en la mano, esperando una reacción incómoda o incluso enojo.
Pero cuando Matías atendió, su tono fue de preocupación genuina. «Ramiro, ¿estás bien? Suenas mal. Mariela y yo terminamos. Quiero que sepas que no fue por ti, aunque ella insinuó algunas cosas esta noche». Un silencio breve, y de pronto un suspiro de alivio. «Menos mal, quiero decir, lo siento por ti, pero necesitaba contártelo. Ella me ha estado incomodando desde hace semanas. No sabía cómo decirte sin que pareciera que quería arruinar tu relación». El corazón se me aceleró. ¿Incomodando cómo? Mensajes a cualquier hora pidiendo consejos irrelevantes, comentarios sobre mi rutina en el gimnasio. La semana pasada me preguntó si estaba saliendo con alguien. De golpe, todo encajó. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque pensé que se detendría sola, y también porque temía que pensaras que yo buscaba problemas. Pero lo de esta noche, en la fiesta, fue demasiado. Me dejó con la sensación de necesitar una ducha después de cada conversación con ella. Colgué con un sentimiento inesperado, alivio. No rabia, ni tristeza, sino una descarga de tranquilidad por saber que Matías jamás había cruzado una línea y porque Mariela había mostrado su verdadero rostro antes de que me atara a ella legalmente. Al día siguiente llamé a la escuela para decir que estaba enfermo y comencé a empacar mis cosas. Mariela había pasado la noche en casa de su amiga Camila, lo que me permitió recoger mis pertenencias sin un espectáculo innecesario. Matías apareció con su camioneta antes de que yo terminara de cargar las cajas. ¿Estás seguro de esto?, me preguntó mientras cargaba mis libros. Después de lo de anoche, nunca estuve tan seguro. Él asintió. Porque ella me llamó 2 veces esta mañana, pidiéndome que te convenciera de regresar. Le dejé claro que eso no iba a pasar. Hicimos 2 viajes hasta su casa para acomodar mis cosas en su cuarto de huéspedes, y con cada caja que bajaba sentía un peso menos en mi espalda. Esa misma tarde empezó la campaña de Mariela para recuperarme, mensajes de texto cada vez más desesperados. Ramiro, cometí un error terrible, vuelve para hablar. Estaba borracha y asustada por la boda. No quise decir nada de eso, vas a echar a perder 3 años por un tonto comentario. Pronto pasó de las palabras escritas a aparecerse en el instituto, esperándome en la puerta del aula con los ojos enrojecidos y un café de mi cafetería favorita. Ramiro, por favor, solo 5 minutos. No hay nada que discutir, Mariela. Dejaste claras tus verdaderas emociones. Era una prueba. Quería saber si lucharías por nosotros. Su mentira resultó tan evidente que me indignó. No estabas probando nada. Simplemente fuiste sincera por primera vez en meses. Mientras tanto, Matías también tuvo que enfrentarla. Una noche en la taberna Murphy, ella intentó persuadirlo para que intercediera. Su respuesta fue firme y pública, lo bastante fuerte para que todos en el local escucharan. Mariela, lo que le hiciste a Ramiro fue vergonzoso. No quiero hablar de eso ni tener relación alguna con alguien capaz de tratar así a mi mejor amigo. En un pueblo pequeño, la noticia se propagó como pólvora. En menos de una semana ya tenía un pequeño departamento cerca de la escuela, había rechazado todas sus súplicas y, por primera vez en meses, lograba dormir tranquilo. La revelación más dura no fue que ella hubiera preferido a Matías antes que a mí, sino que nunca me había elegido de verdad. Yo había sido la opción segura hasta que apareciera algo que le resultara más emocionante. Y descubrirlo antes de la boda fue la mejor suerte que pude tener. Las habladurías no tardaron. En lugares como el nuestro, los escándalos sociales no se olvidan fácil, y la escena bochornosa de Mariela en aquella parrillada se convirtió en el tema favorito del vecindario. Una semana después, en la tienda, escuché a la señora Bazán susurrarle a su amiga, lo suficientemente alto como para que medio pasillo de frutas lo oyera. Pobre muchacho, allí parado mientras su prometida se hacía un espectáculo con el amigo constructor. La historia iba variando con cada boca que la repetía, pero el núcleo era inamovible. Mariela había destruido 3 años de relación por una fantasía que Matías jamás había alentado. Y lo que terminó de hundir su reputación fue su intento de encarar a Matías en la taberna, la misma noche en que él la rechazó con todas las letras frente a testigos. No estuve presente aquella noche, pero lo que pasó me llegó por varias vías. 3 personas diferentes me llamaron con urgencia para contarme lo sucedido, y como si eso no bastara, en cuestión de horas ya circulaba un vídeo grabado con un celular que se propagaba por redes sociales y grupos de mensajería. Las imágenes eran claras y, al mismo tiempo, dolorosas de ver. Mariela, visiblemente ebria, tambaleándose mientras se acercaba a la mesa en la que Matías cenaba con unos clientes importantes. Según todos los que estuvieron ahí, había estado bebiendo desde temprano. Su caminar era inestable, el maquillaje corrido y la voz arrastrada. Se apoyó en la silla de Matías, inclinándose hacia él de una manera que dejó a los comensales alrededor en silencio incómodo, y soltó con un tono entre reproche y súplica. No puedes ignorarme para siempre. Yo sé lo que sentiste en aquella fiesta. Te vi, Matías. Vi cómo me miraste.
Él, con la calma que lo caracteriza, sin perder compostura frente a sus invitados, respondió en voz firme. Mariela, necesitas irte. Estoy en una cena de negocios. Ella se rió con ironía, una risa forzada que retumbó en el salón, y alzó la voz tanto que las mesas cercanas comenzaron a girarse para observar. ¿Negocios? Siempre lo mismo. Todo lo disfrazan de negocios, ustedes, los hombres exitosos. Siempre tienen una excusa para esconder lo que de verdad sienten. Pero yo también soy exitosa. Administro una sucursal bancaria completa, tengo a decenas de empleados bajo mi mando, y sé reconocer la calidad cuando la tengo enfrente. La calidad que tú no supiste valorar fue la de Ramiro, quien merecía mucho más de lo que recibió de ti. A partir de ese instante, todo se desmoronó. Los testigos contaron que la voz de Mariela se quebró, que comenzó a llorar y a gritar al mismo tiempo. Decía que la gente del pueblo estaba cegada, que todos se ponían de mi parte sin intentar comprender su versión. Aseguraba que Matías la estaba maltratando al fingir que nunca había existido atracción entre ellos y remató acusando a los habitantes de ser incapaces de aceptar a una mujer ambiciosa. El gerente del restaurante, incómodo ante la mirada de los clientes, se vio obligado a intervenir. Tuvo que pedirle que se retirara, mientras los invitados de Matías se mantenían inmóviles, sin saber cómo reaccionar ante semejante escena. En el vídeo se veía con claridad cómo Mariela caminaba tambaleante hacia la salida, y antes de cruzar la puerta gritaba con rabia. «Te arrepentirás cuando me case con alguien que sepa valorarme de verdad». Las consecuencias llegaron rápido y sin tregua. En un lugar pequeño como el nuestro, la línea entre la vida personal y la profesional prácticamente no existe. En cuestión de días, el banco recibió múltiples quejas de clientes que se habían enterado del episodio. Incluso la señora Quiroga, mi antigua profesora de inglés y clienta habitual de la sucursal, le comentó al presidente que la imagen de Mariela estaba dañando la confianza que la gente tenía en la institución. La gente habla, dijo con ese tono pausado que siempre usaba en clase, y lo que dicen no genera precisamente confianza en su criterio. No pasó mucho tiempo hasta que el gerente regional, Héctor Chaile, la citó para lo que en el pueblo se comentó como una conversación muy seria. Allí le dejaron claro que debía aprender a separar su vida personal de la profesional. La noticia corrió como pólvora, y muchos repetían que había salido del despacho con la mirada perdida y los labios apretados, sabiendo que había sido advertida oficialmente. Aquella humillación pública la empujó aún más a intentar defenderse, pero sus intentos no hacían más que empeorar su imagen. El colmo llegó en la subasta anual de beneficencia organizada por United Way, apenas 3 semanas después. Matías había donado servicios de construcción para restaurar el porche de una familia necesitada. Todo parecía ir normal, hasta que él subió al escenario para presentar su aporte. Fue entonces cuando, entre la multitud, se oyó la voz de Mariela, cargada de alcohol y resentimiento. «Que todos sepan qué clase de hombre están apoyando». El silencio que siguió fue absoluto. Matías la miró directamente, y sin dudarlo, respondió con un tono que resonó por el micrófono en cada rincón del salón. «Tiene razón, Mariela. La gente debe saber exactamente qué clase de hombre soy. Soy el tipo de hombre que nunca traicionaría a su mejor amigo. El tipo de hombre que considera repugnante lo que hiciste con Ramiro. Y el tipo de hombre que no quiere compartir nada con alguien capaz de destruir una relación sana por la ilusión de un beneficio mayor». La sala estalló en aplausos, un estruendo espontáneo y sincero. Mariela salió huyendo, con lágrimas desbordando y la dignidad hecha pedazos. Desde ese momento, su caída social fue irreversible. Mujeres que antes eran simples conocidas comenzaron a darle la espalda, evitando cualquier contacto por miedo a verse asociadas con ella. Los hombres, por su parte, la miraban con recelo, convencidos de que se trataba de alguien capaz de abandonar a un compañero fiel en cuanto apareciera otro con mejor posición económica. Los fines de semana, que solían estar llenos de cenas, encuentros y eventos, se transformaron en noches solitarias en bares oscuros. Allí buscaba a quien quisiera escucharla, repitiendo una y otra vez su versión. Ramiro me frenaba, Matías jugó conmigo, y todo este pueblo es demasiado estrecho de mente para entender a una mujer como yo. Pero cada palabra que pronunciaba no hacía sino confirmar lo que la gente ya pensaba de ella. Incluso llegó a hablar mal de Matías y de mí frente a cualquiera dispuesto a prestarle atención. Su presencia en redes sociales se volvió cada vez más amarga y hostil, publicaciones sobre amigos falsos que muestran su verdadera cara o sobre pueblos pequeños que castigan a las mujeres que conocen su valor. Sus indirectas eran tan obvias que muchos optaron por dejar de seguirla para evitar el espectáculo. Camila, quien había sido su mejor amiga, me confesó un día. Se convirtió en lo que todos temíamos, amargada, desesperada y sin ninguna intención de asumir que fue ella quien eligió el camino que la llevó hasta aquí.
En apenas 2 meses, Mariela pasó de ser una gerente bancaria respetada y prometida de un profesor querido a convertirse en un ejemplo vivo de cómo la soberbia, el orgullo y las malas decisiones pueden destruirlo todo. 6 meses más tarde, yo estaba en mi modesto apartamento, corrigiendo exámenes de mitad de curso, cuando escuché los golpes en la puerta. Era Matías, con una bolsa de comida para llevar de Chang's Garden y 2 cervezas bien frías. Aquello se había convertido en nuestro ritual de los jueves, tan predecible como el amanecer. «¿Qué tal las reuniones con los padres?», preguntó mientras se acomodaba en la silla que había comprado pensando en largas conversaciones. Era cómoda, pero no tanto como para invitar a quedarse demasiado tiempo. «Mejor de lo que esperaba», le contesté. La señora Agüero me agradeció por ayudar a su hijo a comprender que la guerra civil no fue solo fechas y batallas. Dice que ahora en la cena habla de factores económicos y de los derechos de los estados. Matías sonrió, abrió su cerveza y dijo con tono sincero. «Lo ves, estás marcando la diferencia, hermano. Algunos solo construimos casas bonitas, pero tú cambias vidas». La amistad entre Matías y yo se transformó con el tiempo en algo más parecido a una hermandad. No fue solo la camaradería propia de los buenos momentos, sino una lealtad que se forjó a partir de crisis compartidas y un respeto mutuo que se ganó a pulso. Durante todo el desastre con Mariela, Matías demostró lo que significa la verdadera amistad, no limitarse a estar presente cuando todo marcha bien, sino elegir tu lado cuando tomar partido realmente importa. Mientras conversábamos, decidí cambiar de tema y le pregunté: «¿Cómo va el proyecto con los Andrada?». Me respondió con satisfacción que lo había terminado antes de lo previsto, y además, con un presupuesto más bajo del esperado. La familia estaba tan feliz con el resultado que ya lo habían recomendado a 3 familias más en Riverside. Era evidente que el negocio de Matías había superado incluso sus propias proyecciones optimistas. Sin embargo, lo admirable era que, pese al éxito, él no había cambiado su esencia, seguía apareciendo de vez en cuando con comida china, preguntando por mis estudiantes y valorando nuestra amistad como el tesoro que realmente es. Con una sonrisa cómplice, me adelantó una noticia que parecía tener guardada. «Invité a Luciana Álvarez a cenar mañana», me dijo. Luciana, maestra de 4º grado en la primaria Franklin, era justo el tipo de mujer que Matías merecía. Inteligente, amable y más interesada en la calidad del carácter de una persona que en el tamaño de su cuenta bancaria. Los había presentado en un evento de reconocimiento docente al que yo lo había arrastrado casi a la fuerza. Desde ese día recordaba la manera en que ella se iluminó al escuchar sus preguntas sobre los desafíos de la educación, en vez de sus historias de negocios. «Ya era hora», le respondí levantando mi cerveza en un brindis improvisado. «Ella lleva semanas preguntando por ti». La charla se puso más seria durante la segunda ronda de cervezas. «Matías, con cautela», comentó. «Gustavo Bazán me dijo que vio el auto de Mariela en casa de sus padres el fin de semana pasado. Parece que está viviendo allí desde que perdió su trabajo». No me sorprendió del todo, el rumor ya me había llegado a través del ambiente escolar. El gerente regional, Héctor Chaile, había decidido que el comportamiento errático de Mariela y los problemas con su reputación eran incompatibles con los valores de la comunidad que el banco quería representar. Gustavo mencionó que se veía muy mal. «Realmente mal», añadió Matías con un tono cargado de genuina preocupación. Su madre, según contó la señora Quiroga, había confesado que Mariela estaba lidiando con depresión y alcohol. A pesar de todo lo vivido, me sorprendió sentir una auténtica preocupación por ella, distinta de cualquier sentimiento romántico que hubiera quedado. «Espero que reciba ayuda», dije, y lo decía de corazón. Ella necesitaba algo que yo nunca pude darle, pero eso no significaba que deseara verla derrumbarse. Matías, con la serenidad que lo caracteriza, me dijo: «Eso es lo que te hace un buen hombre, Ramiro. Muchos estarían celebrando su caída. Festejar la desgracia de otro no me devuelve nada», respondí. Además, pienso que, sin quererlo, me hizo un enorme favor al mostrarme quién era realmente antes de casarnos. Matías asintió, reflexionando. Siempre es mejor descubrir la verdad durante un compromiso que durante un divorcio. El resto de la conversación fue más ligero, me contó de una restauración histórica en la que estaba trabajando, hablamos de mis planes para las vacaciones de primavera y de cómo se perfilaba la nueva temporada de béisbol en Tennessee. Más tarde, cuando me quedé solo preparando las clases del día siguiente, me descubrí pensando en cuánto había cambiado mi vida desde aquella noche devastadora 6 meses atrás. Hoy, mi pequeño apartamento me resultaba más acogedor que la casa que compartía con Mariela. Ya no tenía que caminar sobre cáscaras de huevo, cuidando cada palabra o gesto para no desatar un mal humor. Tampoco cargaba con la sensación de no ser suficiente por haber elegido un trabajo estable en lugar de lanzarme a aventuras empresariales riesgosas. Empecé a salir de nuevo, con cautela, pero con prioridades mucho más claras. Florencia, la nueva bibliotecaria,
compartía mi gusto por la novela histórica y trataba mi labor docente como algo valioso. Carolina, profesora en el colegio vecino, disfrutaba de cenas tranquilas y largas charlas sobre educación, libros y lo que significa construir una vida con sentido, más allá de lo superficial. Ninguna relación era seria aún, pero ambas mujeres me hacían sentir valorado, no como alguien tolerado mientras aparecía una mejor opción. La diferencia con Mariela era abismal. Estas mujeres preguntaban por mis alumnos, recordaban los desafíos de mi trabajo y se interesaban de verdad en mis opiniones. Cuando Florencia llevaba café a las reuniones del comité escolar, lo hacía para apoyarme, no por interés personal. Cuando Carolina proponía actividades de fin de semana, eran planes que ambos disfrutaríamos, no escenarios para mostrarse en sociedad. Incluso mis colegas lo habían notado. Durante la guardia del almuerzo, Noelia me comentó: «Se te ve distinto. Más relajado, más tú». Y tenía razón. Libre de la presión constante de tener que demostrar mi valor, volví a ser yo mismo, hacía bromas, retomaba pasatiempos abandonados y hasta diseñaba clases con proyectos creativos en lugar de limitarme al libro de texto. Mis estudiantes también lo percibían. Varios me habían dicho que las clases de historia eran ahora más interesantes y divertidas. El mayor aprendizaje fue comprender la diferencia entre alguien que te ama y alguien que solo se conforma contigo mientras espera algo mejor. Esa pregunta de Mariela, ¿por qué me conformé contigo?, dejó de atormentarme. No porque no fuera cruel, sino porque era sincera. Ella se había conformado, y al hacerlo me había hecho sentir como si yo fuera poco más que un plan intermedio. Hoy sé que la persona correcta nunca preguntará por qué se conformó, porque jamás lo sentirá así. Esa persona sabrá exactamente por qué te eligió y agradecerá todos los días haberlo hecho. Mientras guardaba mis apuntes, escuché desde la ventana la voz de Matías hablando por teléfono en el estacionamiento, seguramente organizando el trabajo del día siguiente o conversando con Luciana sobre su cita. Ese sonido me recordó que hay personas que si eligen la lealtad, que si valoran el carácter y que si construyen vínculos desde el respeto mutuo, no desde el cálculo oportunista. 6 meses atrás pensé que mi vida se había terminado cuando Mariela pronunció aquella pregunta devastadora. Hoy me doy cuenta de que en realidad fue el inicio de todo, de una vida basada en conexiones auténticas, rodeado de personas que reconocen mi valor en lugar de mis limitaciones. A veces, las traiciones más duras terminan siendo regalos disfrazados, porque te salvan de pasar el resto de tu existencia al lado de alguien que nunca mereció tu amor. Al acabar de corregir el último ensayo de mis alumnos, me quedé en silencio mirando los papeles. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía esa presión sofocante que solía acompañar mis noches. En lugar de pensar en lo que había perdido, me descubrí agradeciendo lo que había ganado: paz, claridad y la certeza de que la vida me había sacado de un camino que no era para mí. Me asomé a la ventana y vi las luces de la ciudad encendiéndose poco a poco. Matías aún estaba en el estacionamiento, riendo mientras hablaba por teléfono. Su voz transmitía entusiasmo y esperanza, lo que me recordó que siempre existen segundas oportunidades, tanto en la amistad como en el amor. Entendí entonces que lo verdaderamente importante no era ganar ni perder, sino aprender a soltar aquello que nunca me correspondió. Aceptar que no necesitaba demostrar mi valor frente a alguien incapaz de verlo, lo que necesitaba era rodearme de quienes ya lo reconocían sin exigencias ni condiciones. No sé qué me deparará el futuro, si será con Florencia, con Carolina o con alguien que aún no conozco. Lo que sí sé es que no volveré a conformarme con menos de lo que merezco. Ahora tengo la serenidad de esperar a la persona que me elija con convicción y orgullo, no por falta de opciones. Cerré mi cuaderno de notas con una sonrisa tranquila. La vida, pensé, no me había arrebatado nada, simplemente me había liberado de una cadena que yo mismo no sabía que arrastraba. Y esa libertad, al final del día, resultó ser el mayor regalo disfrazado de pérdida.